Allá en Mendoza había un programa de radio que se emitía los domingos a las 10 de la noche, donde justamente una de las cosas que hicieron fue poner en discusión sobre la autenticidad de ese video, y por un lado se habían encontrado o eran en ese entonces entusiastas del fenómeno OVNI, y por otra parte habían invitado a un científico local, un astrónomo, que era director del Departamento de Ciencias Planetarias, que era el doctor Richard Branham. Una de las cosas que pasaba es que estos entusiastas del fenómeno OVNI lo que hacían era tratar de demostrar la procedencia extraterrestre del fenómeno, mientras que este astrónomo adoptaba la tradicional postura escéptica o, como se mencionaba recién, de desacreditación del fenómeno, y una de las cosas que hacía era ofrecer una recompensa, dinero, ahora no recuerdo cuánto era la cantidad, a aquel que fuera capaz de ofrecer alguna prueba material que pudiera demostrar la existencia del fenómeno OVNI como un fenómeno de origen o de procedencia extraterrestre. Esa práctica no era una práctica nueva, porque de hecho ya en Estados Unidos hay un ilusionista muy conocido que se llama James Randi, que lo que hacía también era ofrecer, creo que eran $10.000 para que también hiciera algo parecido. La realidad es que estas personas difícilmente están interesadas en descubrir cuál es la naturaleza de este fenómeno, sino que el verdadero propósito es desacreditarlo. Sin embargo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, existen otras personas, científicos de gran prestigio, bien calificados, que utilizando recursos científicos y tecnológicos modernos, están tratando de demostrar que algunos de estos elementos que vamos a ver a continuación probablemente sean de procedencia extraterrestre. Por eso el título de esta presentación es Metamateriales en busca de la evidencia definitiva. Es decir, quizás dentro de poco nos enteremos que existen piezas que permitan demostrar fehacientemente, ya no en un carácter especulativo, sino con certeza, de que el fenómeno OVNI es efectivamente de origen extraterrestre. Hace 5 años atrás, esta persona que vemos ahí, que ya ha sido bastante mencionada en el ayer de hoy, es el doctor Jacques Vallée, que es además de astrónomo, un tecnoemprendedor y ufólogo de origen francés, en una conferencia en un taller, mejor dicho, que tuvo lugar en Francia, organizado por GEIPAN, que es una organización oficial francesa que estudia el fenómeno OVNI, organizó un taller y en su presentación Jacques Vallée señalaba que la ufología a nivel internacional había alcanzado un nivel de madurez lo suficientemente importante para poder abocarse a resolver los problemas fundamentales de la ufología. Estableció una serie de categorías analíticas, que son las que aparecen allí abajo, de las cuales la que me interesa hablar a continuación es acerca de la física del fenómeno. La física del fenómeno adquiere distintas caracterizaciones. Muchos probablemente de alguna u otra forma conozcan algo al respecto, como pueden ser los tipos y combinaciones de manifestaciones físicas. Algo que es muy importante y tiene que ver con esta presentación es la de los equipos para recolectar, observar y analizar datos, y en este caso, que es el punto central de la presentación, es los efectos medibles detectados, entre ellos, y esto es importante, la composición material de lo que uno podría denominar vehículos aéreos avanzados o vehículos extraterrestres dirigidos. Bueno, ¿qué son los metamateriales? Los metamateriales son en principio elementos de naturaleza artificial cuyas características no se encuentran en la naturaleza. Es decir, intrínsecamente son de origen artificial. Uno de los aspectos que son singulares de estos metamateriales es que presentan características en cuanto a forma, geometría, tamaño, orientación, que alteran de alguna manera o afectan lo que son las ondas de luz y de sonido. Es muy típico en la ufología, sobre todo en distintos tipos de casuísticas, donde por ejemplo hay reportes que hablan de objetos voladores generalmente de gran tamaño y que se desplazan sin hacer ruido, como para que tengan en consideración. Y también han habido casos en donde, por ejemplo, hay radares o distintos sensores que son capaces de detectar alguna presencia y sin embargo no parece visible.
Este tipo de metamateriales pueden ser hechos en la Tierra. De hecho, se utilizan equipos tecnológicos avanzados como reactores nucleares y aceleradores de partículas, pero una de las características que tiene es que su vida es efímera, dura menos que nada de segundos, o sea, muy breve su existencia. Ahora, como digamos, objeto de nuestra atención, los metamateriales en este caso, van a ser considerados, como indica ahí, como piezas de ovnis, restos, implantes y otro tipo de elementos a los cuales se pudiera atribuir un presunto origen extraterrestre. Esto de piezas de ovnis y restos parece que fueran lo mismo, pero no es exactamente lo mismo porque no todos los elementos que se han encontrado son objeto de algún accidente o alguna explosión, sino que a veces se han dejado en el terreno producto de un aterrizaje, por ejemplo. Bueno, digamos que a lo largo de la historia contemporánea de la ufología, remontándonos ya hacia 1947, la idea de que han habido accidentes ovnis donde se han caído platillos voladores y donde se han encontrado restos, viene, o hay que remontarse, ¿no?, al famoso caso Roswell. El caso Roswell, como muchos de aquí seguro saben, se desarrolló básicamente entre junio y julio de 1947, donde un ranchero, William Mansell, había encontrado en su rancho en Corona, Nuevo México, una serie de restos a los cuales se le había atribuido como origen el de pertenecer a un platillo volador, y eso apareció en la portada del diario, como aparece ahí en el Roswell Daily Report. Pero esa noticia sumamente impactante, importante, iba a durar menos de 24 horas, porque el día siguiente la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos tomaba cartas en el asunto y decía: olvídense, acá no hay ningún platillo volador, esto es un globo meteorológico, estos son los restos, no hay enanitos verdes, se acabó la historia. Por supuesto que en realidad no se acababa la historia, sino que empezaba digamos, el primer ejemplo de descubrimiento oficial de un caso tan relevante como fue el caso Roswell, y quedaba sentado como el primer hecho conocido en donde se hablaba de un estrellamiento y de una recuperación de restos. Esta mitad de la cara de una moneda se complementa con otro hecho muy importante que ocurrió en 1989, cuando un periodista de investigación, George Knapp, daba a conocer una historia muy interesante, que es la de Robert Bob Lazar, que afirmaba haber trabajado en una instalación secreta, la S4, en Groom Lake, lo que se mencionaba George Walton, en el área 51, en donde el relato de Lazar decía algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo que a él se lo había contratado como un técnico especialista en propulsión avanzada y que había podido estudiar 9 platillos voladores, o uno de ellos, que ahí aparece dibujado y firmado por él, lo denominaba el modelo deportivo, y decía, dentro de este estudio de propulsión avanzada, que el sistema que utilizaba para operar era de antigravedad, y para ello era clave el uso de lo que aparece ahí como el elemento 115. Este elemento 115 recién fue descubierto en el año 2004 por científicos rusos y norteamericanos. Es decir, que Bob Lazar, casi 15 años antes, 16 años antes, ya estaba dando conocimiento de la existencia de un elemento que forma parte de esta categoría de los metamateriales, porque es un elemento artificial. Hasta el año 1989, que es lo que vimos anteriormente, lo que existía, digamos, era en la cultura popular esta noción de que caen platillos voladores, se encuentran restos, y lo más importante, no solo se lo recuperan, sino que se lo analizan, se lo estudian, e incluso se intenta hacer, o quizás se ha hecho, ingeniería inversa. Esta historia empieza a tener un cambio trascendente hace 2 años atrás, cuando el 16 de diciembre de 2017 se publica un artículo sumamente importante en un medio muy prestigioso y respetado de los Estados Unidos, que es el New York Times. También se publicó en una página, en una publicación que se llama El Político, que también es muy seria y respetada en los Estados Unidos. Y se daba a conocer algo que durante mucho tiempo se negaba, y era el hecho de que Estados Unidos seguía investigando el fenómeno ovni.
porque la realidad cuál era, que se suponía que finalizado el proyecto Libro Azul en 1969, no había más investigación del fenómeno OVNI, porque ellos decían que no había nada que fuera de interés científico o militar para ellos, ya que no estaba afectada la seguridad nacional. Bueno, evidentemente no fue verdad eso, y pudimos conocer que existió en el seno del Pentágono un programa que se denominaba Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, que tenía un presupuesto de $22 millones y que corrió entre, algunos dicen 2007, 2008 hasta 2012, y que fue gerenciado por un ex oficial de inteligencia que es Luis Elizondo. Y si bien dicen que habría terminado en 2012, mismo Luis Elizondo en algunas conferencias que él ha presentado confirma que ese programa está vigente y que probablemente no sea uno, sino que haya varios, tal vez en distintas ramas de Fuerzas Armadas. Acá, bueno, hay otro aspecto que es interesante y que, bueno, justamente fue el título de portada, porque se habla de Black Money, o sea, de dinero negro. Es decir, fue un programa clandestino, que muchas veces, bueno, se habla dentro, o se discute dentro de la comunidad ufológica sobre la existencia de estos proyectos negros, y acá, bueno, hay una confirmación bastante clara en un medio sumamente respetado como es el New York Times. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los metamateriales? Bueno, acá empieza a aparecer una de las personas que considero que es importante en esta investigación de los metamateriales, que es Robert Bigelow. Robert Bigelow es una persona que es un millonario norteamericano que ha hecho fortuna con el negocio hotelero, estos hoteles que existen en las costas norteamericanas, ha hecho mucho dinero con eso y parece que tiene un fuerte interés, entre otras cosas, en el fenómeno OVNI, ya que en mayo de 1947 sus abuelos paternos casi sufren un accidente automovilístico por observar un objeto volador no identificado, o sea, un poquito antes de que ocurriera el caso Roswell o el avistamiento de Querétaro. Bueno, Robert Bigelow participó, se presentó y ganó como principal contratista de este proyecto, de este programa, y dio participación a una empresa que él creó que funcionaba de forma paralela a su otra gran empresa, que es Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace Advanced Space Studies es, digamos, la empresa que él creó para estudiar no solo metamateriales, sino todo aquello que está relacionado con el fenómeno OVNI. Una de las características que tiene esta empresa Bigelow Aerospace es que se hizo cargo de un proyecto de la NASA que había sido dejado de lado porque no se presentaba ningún oferente, no había interés, que era la construcción de hábitat inflables. Un proyecto que pasó desapercibido y que Robert Bigelow lo tomó, y ahí, como pueden ver algunas de esas imágenes, Bigelow las presenta como posibles hábitats para ser utilizados en futuras misiones de colonización de la Luna, de Marte, y en la imagen de costado que pueden ver aparece uno de estos hábitats que está siendo puesto a prueba y en este momento está adosado a la Estación Espacial Internacional, o sea que va en serio la cosa. Y este hombre, Robert Bigelow, tiene un edificio ahí en Nevada, justamente en Las Vegas, que tiene, bueno, un curioso logotipo, que, bueno, supongo que todos se darán cuenta de qué trata, y que, bueno, refleja claramente el interés que tiene en el tema. Y en esta publicación del New York Times hay un párrafo muy interesante que dice lo siguiente: bajo la dirección del señor Bigelow, la compañía modificó los edificios en Las Vegas para el almacenamiento de aleaciones metálicas y otros materiales que el señor Elizondo, los contratistas del programa, dijeron que habían sido recuperados de fenómenos aéreos no identificados. Luego dice otras cosas que son interesantes, pero vamos a hacer para no demorar demasiado. Robert Bigelow, realmente la persona indicada, si se quiere, para hacerse cargo de este asunto, porque tiene una larga trayectoria en disponer de fondos y de recursos para que se estudien muchos de los temas que se han hablado acá a lo largo de toda esta jornada. Ya a comienzos de la década del 90 puso en funcionamiento la Bigelow Foundation,
que hasta en los papeles que se han podido consultar actualmente todavía existe. Por ejemplo, brindó recursos para el informe Roper sobre experiencia personal y usual. Este informe, que aparece con ese nombre y que capaz que no le dice demasiado, fue un famoso informe que se hizo en Estados Unidos y que, como resultado, dio a entender de que millones de norteamericanos habrían sido víctimas de experiencias de abducción. Luego, como ven ahí, bueno, brindó recursos para realizar estudios sobre salud alternativa, energía alternativa y, lógicamente, ufología y parapsicología. En 1995 sucede un cambio bastante importante, que es la creación del National Institute of Discovery Science, NIST, que se hace cargo, entre otras cosas, porque es muy parecido al punto anterior, pero se hace cargo del famoso Skinwalker Ranch, que es un lugar muy extraño que existe en el estado de Utah, que muchos realmente se tratan de plantear de qué trata ese lugar, pero pasa toda clase de fenómenos extraordinarios, no solo fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis, obviamente, mutilación de ganado, avistamiento de, ahí habla de triángulos negros, que muchos discuten si esos triángulos negros son de origen extraterrestre o son el resultado de tecnología inversa, ¿no? Y aparece, en este último lugar, la creación de Bigelow Space, Advanced Space Studies, que, como ven, el tiempo de creación coincide plenamente con la puesta en funcionamiento del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, las siglas en inglés de AATIP. ¿Por qué es importante Robert Bigelow en el estudio de los metamateriales? En el año 2000, hace casi 20 años atrás, cuando recién estaba fundando su empresa Bigelow Space, elaboró un paper, un documento, con este título que capaz que no dice demasiado, ¿no? Dice: permutación e impacto no terrestre en relación con el acceso y uso de los recursos terrestres. Hasta ahí no dice nada relevante. Pero dice algunos extractos de ese texto y dice cuestiones que para mí son sumamente relevantes. Él decía así, ¿no? Y ahora aquí está mi teoría. Creo firmemente que al menos algunos ovnis deben su inicio a la fabricación total o parcial de materiales fabricados en un entorno de microgravedad. Creo que mientras una especie permanezca unida al planeta en sus procesos de fabricación, no aprovechará el recurso necesario para hacer una nave interestelar, y cuanto a nuestros amigos ovni, no comenzaremos a igualar su arte inicial hasta que también comencemos a explotar el espacio para fines de fabricación. Si ustedes ven en la página de Bigelow Space, cuando caracteriza un poco este proyecto de módulos habitables, básicamente lo plantea con fines turísticos, porque habla de hoteles en el espacio, que es una persona que ya viene de esa tradición, así que tiene casi un sentido lógico. Habla de turismo espacial, que está muy en boga ahora últimamente, también con un propósito de investigación científica para ensayos en condiciones de gravedad cero y microgravedad, y dice que esta es una parte muy importante, con fines de fabricación. Entonces la gran pregunta es: ¿para fabricar qué? ¿Para fabricar qué? George Knapp, que como recién lo mencioné, es la persona que dio a conocer a Bob Lazar en 1989, fue entrevistado hace poco más de medio año atrás por Linda Moulton Howe, y se le preguntó acerca de Robert Bigelow y qué tenía que ver, si existía alguna relación entre este proyecto aeroespacial en el cual se encuentra involucrado, la construcción de estos hábitats inflables, y los metamateriales. Y él, dice sí. En su enfoque total ahora está en su programa espacial. Es decir, es una persona que en apariencia dejó de estar involucrado directamente en la ufología, en la parapsicología, sino que se dedica a la actividad espacial. Pero creo que usted está en el camino correcto allí y se pregunta si los hábitats expandibles podrían ser parte del misterio, parte de llegar al fondo del mismo. Y te diré cómo. Son los metamateriales que hemos discutido. Sabes que Hal Puthoff y Eric Davis y otros están tratando de descubrir qué son esas cosas y cómo funcionan, y por qué sería tan importante para el tipo de sistema de propulsión mágica que hemos visto en los videos que salen del Pentágono. Esto es un poco lo que estaba mencionando al final de su presentación Travis Walton, que supongo que muchos habrán visto esos famosos videos del Pentágono, ¿no? de sensor a bordo de aviones de combate de la Marina norteamericana persiguiendo
en este caso el famoso OVNI, para tomar nuevamente al doctor Jacques Vallée. Jacques Vallée presentó un documento en el año 1997 en una conferencia que se realizó en Nueva York, en donde lo que hacía referencia es a análisis físicos que se han hecho en distintos lugares del mundo sobre muestras que están relacionadas con fenómenos aéreos no identificados. Esta presentación de Jacques Vallée era una selección de casos que debían reunir una serie de condiciones. Que hubiera ocurrido un fenómeno aéreo inusual, que se hubieran encontrado restos, que esos restos tuvieran un vínculo, una conexión con ese avistamiento de fenómeno aéreo no identificado, y por supuesto, y tal vez uno de los aspectos centrales de esto, es que hubiera participado un laboratorio responsable en el análisis de este tipo de muestras. La lista es la siguiente. Ahí aparecen 10 casos. Esos 10 casos son de distintos lugares, la mayor parte de Estados Unidos, hay un par de casos de Brasil, de Colombia, de México, de Suecia. Este análisis, que como bien digo se hizo en 1997, fue complementado hace poquito tiempo, 20 años después, hace 2 años atrás, por el mismo Jacques Vallée, por un nuevo colaborador, que es una persona muy interesante, es el doctor Gary Nolan, que con el título ¿Qué sabemos sobre la composición material de los ovnis? Presentan una nueva lista, que si se dan cuenta, bueno, esta nueva lista ya no tiene 10, sino que tiene 15 casos, o sea, se han agregado 5 casos, incluso un caso que antes había sido descartado se incorpora, que es el caso de 1897 de Aurora, Texas, Estados Unidos, y aparecen ahí en rojo unos casos en donde existen muestras materiales que están disponibles actualmente para su estudio y que de hecho están siendo estudiadas y analizadas. En este caso hay una que es de particular interés, que es la sexta, la que corresponde a Ubatuba, Brasil, porque existen múltiples muestras y se han sumado 2 nuevas. Una de esas, bueno, 2 de esas son bastante conocidas porque han salido de muy cerca de acá, del Museo OVNI de Victoria. Bueno, hay algunas de esas imágenes que seguramente les resultarán familiares. Estas 2 nuevas muestras han sido provistas por Sila y por Andrea. Ahí, bueno, esa imagen que se ve ahí es en display acá en el Museo del OVNI. Bueno, cuando Jacques Vallée vino para participar de la película que vimos de Juan Oscar Pérez, ahí, bueno, lo ven a Alan Stevenson, está Jacques Vallée y, bueno, está Andrea Pérez Simontini haciendo entrega en ese momento de estas muestras para que sean analizadas por un laboratorio en el cual participan Jacques Vallée y el doctor Gary Nolan. Acá abajo se alcanza a ver las 2 muestras, aparecen con el nombre de muestra A y muestra B. Y bueno, uno de los aspectos que aparece acá es de estas 2 muestras, la muestra A, que en principio no ofrece anomalías que sean significativas, mientras que la muestra B señala que hay proporciones de isótopos de manganeso de la muestra de Ubatuba, que es la que vimos recién, que son, dice ahí, aparentemente no naturales. Recordemos que estamos hablando de que los metamateriales serían, o son, mejor dicho, de la naturaleza artificial. Y otro aspecto que se señala, yo creo que es un poco más relevante de todo esto, es que estas proporciones son significativamente diferentes del estándar terrestre. Esto está muy ligado a la noción o el concepto de los isótopos. La idea no es tanto de complicar un poco con qué es el tema de los isótopos, pero lo que a mí me interesaría dejar claro como noción es que los elementos que existen en la tabla periódica tienen una determinada composición isotópica. Para el tema de los metamateriales, lo que puede resultar significativo e importante es que esa composición isotópica esperada sea diferente, o sea, que presente una anomalía. Y uno de los aspectos que determinan esa anomalía está dada por el hecho de que la composición isotópica está determinada por la fusión nuclear de las estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier elemento de un sistema solar va a tener más o menos la misma composición isotópica. Si un elemento presentara una composición isotópica diferente, es
compatibilidad de otro sistema solar. Este punto para mí me resulta sumamente relevante porque durante mucho tiempo se ha discutido sobre la validez de la hipótesis extraterrestre. Y bueno, quizás este nuevo concepto que esté surgiendo ahora permita nuevamente poner en juego y reforzarlo. Bueno, una de las cuestiones que yo mostré en la lista anterior es que aparecen una serie de casos en distintos países, pero hay un país que no aparecía en ese listado y sin embargo tiene un historial de metamateriales, que es el caso de Rusia. Bueno, ahí está George Knapp, que ya lo he mencionado un par de veces. George Knapp, después de presentar a Bob Lazar, se hizo muy popular, muy conocido, y siguió muy activo todo el trabajo de investigación y divulgación del fenómeno OVNI. Y fue contratado por una compañía, por una productora, para hacer documentales OVNI en Rusia. Hacía poco que había caído la Unión Soviética y se presentaba como una gran oportunidad porque una de las cosas que realmente, lamentablemente ocurrió para Rusia fue que muchos documentos, mucha información secreta quedó en manos de personas que estaban dispuestas a ofrecer la mejor postura, porque esa fue la realidad. Y bueno, mucha de esa información pudo salir de Rusia y de hecho, así fue como George Knapp pudo hacerse de información muy interesante. Él no solo se llevó importantes documentos oficiales OVNI, o sea, existió en la Unión Soviética una investigación oficial OVNI, sino que se llevó en 1993 50 pequeñas y extrañas esferas obtenidas de sitios en plural de aterrizaje OVNI. Ahí pueden ver un poco la imagen, una forma bien esférica, era de consistencia vidriosa. Ya en 1996, cuando volvió a Rusia, la cosa se le puso un poquito más complicada porque la seguridad se había incrementado notablemente. Él viajó a un lugar donde ocurrió lo que se conoce como el Roswell ruso, que es en Dalegorsk, la altura 611, que está situado en el extremo oriente ruso, donde el 29 de enero de 1986, en esa colina, en esa altura, se había estrellado un ovni. De hecho, en los días subsiguientes a ese accidente, toda la zona permanentemente fue sobrevolada por objetos voladores no identificados. Al poco tiempo llegó, de que ocurría ese incidente, una comisión de investigadores rusos que lograron hacerse de un buen material en ese lugar, que fue sometido a estudio en varios centros académicos e institutos de investigación rusos, en total unos 14. Es decir, en Rusia se investigó oficialmente y el Centro de Investigación de Alto Nivel metamateriales. Y de hecho, varias características exóticas se pudieron determinar en estos metamateriales. Por ejemplo, cuando fue sometido a altas temperaturas, se desvanecían esos metamateriales y reaparecían como si estuvieran nuevos completamente. También fueron sometidos a pruebas de radar, donde ocurría que no había un reflejo, o sea que absorbía la señal y no la devolvía. O sea que si eso formara parte de un vehículo volador, o sea de un ovni, no sería detectado o detectable. Eso entre otras características. Y acá en el año 2012, y un poco para cerrar este punto con lo de Rusia, a George Knapp le ocurrió algo bastante extraño. Él, tenía en su posesión parte de este material y él decidió prestarlo a una exhibición temática relacionada con el Área 51 en el Museo Nacional de Pruebas Atómicas, que también está en Nevada. Y una de las cosas que pasó es que él prestó una parte de esas esferas y nunca se la devolvieron. Y el resto de las esferas que él tenía en su poder ocurrió casi simultáneo, más o menos al mismo tiempo, se desvanecieron. O sea, perdió prácticamente toda esa información de ese material. Forma parte de las características que se le atribuye a este tipo de elementos. Bien, un poco retomando ya tiempos actuales, existe actualmente justamente una carrera global para identificar y de alguna manera tratar de aprovechar este tipo de materiales exóticos. Y hace un par de años atrás
surge, se dio a conocer lo que se llama la Geostar Academy, que es justamente esta empresa que está liderada por un ex músico, un ex rockstar, Tom DeLonge, que es una de las figuras visibles junto con Luis Elizondo, esta persona que en su momento estuvo al frente del programa de identificación de amenazas espaciales avanzadas. En el seno de esta organización, en julio de 2018, se puso en funcionamiento un proyecto de investigación que se llama ADAM, que quiere decir Adquisición y Análisis de Datos de Materiales. Este proyecto subcontrató a una empresa que tiene base en Austin, en Texas, que se llama Airtech International. Esta empresa está dirigida y funciona desde hace entre 20 y 30 años, y su director es una persona que les mencioné recién, que se llama Hal Woodhoff. Y ahí indica que el objetivo, lo que se pretende con este programa ADAM, es replicar o aplicar ingeniería inversa a esa tecnología. Algo que muchas veces ha formado parte de las teorías conspirativas. Parece que bueno, se está tornando por lo menos una realidad que es demostrable. ¿En qué consiste este proyecto ADAM o cuál es el propósito? Un poco lo dio a conocer Luis Elizondo, que aparece allá abajo, ahí a fines del mes de febrero de este año, cuando él indica que para realizar esta investigación de metamateriales se está utilizando las más modernas tecnologías disponibles con científicos de primer orden, y lo que buscan determinar justamente es la composición. Hasta ese punto no hay nada raro porque es una investigación científica, pero, y esto ya es más de interés para los ufólogos, el origen, si es un presunto origen extraterrestre, y los dos últimos puntos creo que son muy relevantes, ¿no? Que es la utilidad y la fabricabilidad, es decir, si ese material exótico puede ser, se le puede determinar algún tipo de uso y si lógicamente se puede fabricar. Esto, bueno, no dejen de asociarlo con lo que les mencioné recientemente sobre Robert Bigelow y sus futuras estaciones o fábricas espaciales que él parece que tiene pensado hacer en algún momento. Y bueno, otra de las cosas que decía Luis Elizondo es que si bien ellos hacen un esfuerzo importante y tienen recursos como para llevar adelante este tipo de investigaciones, necesariamente actúan en combinación con autoridades gubernamentales norteamericanas. Es decir, que hay un conocimiento en las autoridades norteamericanas de que existe esto, de que se investiga de esta manera y que están dispuestos a asociarse y a obtener, si fuera factible, algún tipo de rédito o de beneficio. Y no solo el gobierno, sino el propio sector aeroespacial. Ahí nuevamente uno no puede dejar de pensar en Robert Bigelow. Y también habla de otras naciones soberanas específicas. En este caso no las menciona, pero Elizondo bueno, ha estado en contacto con representantes de distintos países, sobre todo la comunidad ufológica, que están muy interesadas en este tipo de investigaciones que se están realizando en la Academia de las Estrellas, que se llama, ¿no? Bueno, ahí en esa imagen aparece Hal Woodhoff en una conferencia que dio a mediados del año pasado, en este análisis de metamateriales. Ahí aparecen algunas citas, señalaba que se trataba de un material inusual, muy complejo, hecho con capas y de características inusuales. Luego, más adelante, él señalaría que él no logra entender cuál es el sentido de establecer este tipo de material con forma de capas, como si fuera un sándwich, ¿no? Con distintas piezas, y por sobre todas las cosas, cuál sería el potencial uso que podría tener. Bueno, como le mencioné, Woodhoff es el director, el responsable de Airtech International, y Airtech International, y acá es importante para que vayan teniendo en cuenta que hay varias empresas, o por lo menos algunas empresas, que están relacionadas con la alta tecnología, que están participando en este tipo de investigaciones desde hace entre 20 y 30 años. Así que es una investigación que viene de larga data y que se usan recursos tecnológicos avanzados. Y a medida que se van logrando más avances, bueno, mejores capacidades se obtienen y bueno, quizás estemos más cerca de obtener resultados definitivos.
Una de esas empresas es Hardware Research International, que es una empresa canadiense, que en el año 2012, esto está muy relacionado con el proyecto ATIP, participó del análisis de material, supuestamente fenómeno aeronómalo, OVNI, para el Instituto de Investigación Privado. Este Instituto de Investigación Privado es ERTEC, que a su vez ERTEC está relacionada con TrueStar Academy, o sea que se produce toda una relación ahí muy interesante. Bueno, no solamente hablamos de fragmentos o de pedazos relacionados con posibles estrellamientos, caídas o explosiones de platillos voladores. Los materiales de origen exótico son de varios tipos y uno de esos tipos son justamente los implantes, que están directamente relacionados con los casos de abducción, como los que hemos visto hace un momento atrás, ¿no? Y una de las figuras más emblemáticas de este tipo de investigaciones ha sido, bueno, en su momento el doctor Roger Ley, ya fallecido, que es un médico especialista en pies, cirujano también, y él, bueno, ha tenido una importante participación en su momento en todo el tipo de trabajo relacionado con implantes. Recordemos que él dice, bueno, que los implantes son pequeños trozos, algunos con forma de cable, otros con pequeñas formas de alambre, incluso algunos encapsulados, que se encuentran en cuerpos de personas que afirman haber tenido encuentros cercanos. Acá se produce nuevamente una interacción muy importante entre Bigelow y Ley, ya que Bigelow financió las investigaciones de Roger Ley, y ahí dice, ¿no? Robert Bigelow acordó en nuestra reunión anterior financiar no solo el análisis de nuestros especímenes, o sea, los implantes, sino también el siguiente conjunto de cirugías. Ese extracto pertenece al libro ese que ustedes ven allí en el costado, que se llama Los extraterrestres y el escapelo, de 1998. Y efectivamente se hicieron análisis, y esos análisis también se han hecho en centros de investigaciones de carácter tecnológico avanzados, como por ejemplo los Laboratorios Nacionales de los Álamos y el Tecnológico de Nuevo México. Y bueno, esos resultados, para aquel que le interese, bueno, fueron expuestos no solo en ese libro, sino también en el MUFON Journal de abril de 1996. Lo que queríamos hacer con Ley es que estas investigaciones se vienen haciendo también desde hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Esto corresponde a la década del 90. ¿Cómo sigue el estudio o la investigación sobre implantes en la actualidad? En el mes de enero fue entrevistada Chase Klotsky, que es director de investigaciones de MUFON, que es la conocida organización de investigaciones de fenómeno OVNI de Estados Unidos. Y en una serie de entrevistas, ella menciona varias cuestiones interesantes. Por un lado, bueno, habla de un caso de un implante que corresponde a una persona que ha sido personal del ejército, y dice que es retirado del ejército. Acá quiero que tengan algo muy presente. El programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas no solamente dio a conocer estos videos que hemos visto, sino que tenía como objetivo recibir todas las denuncias y todos los reportes que tuvieran como fuentes militares. En este caso, bueno, la persona que ha tenido implantes en su cuerpo es un personal del ejército, y ahí se señala algo que es muy importante. Dice que el implante ha mantenido la providencia y la cadena de custodia que va a pasar el escrutinio, es decir, ese implante, digamos como que ha sido preservado y cuidado de modo tal que no existe la posibilidad de que haya sido contaminado o que se pueda desconocer cuál es su origen. Hay toda una serie de requisitos que se deben cumplir como para que un material sea confiable para su estudio, para que después se pueda llegar a arribar a una conclusión válida. Y la clave de quién estaba haciendo esa investigación la da un par de días después, cuando señala que ese artefacto aún está siendo revisado y es confidencial, y que el artefacto fue recogido por ADA, es decir, por el proyecto TrueStar Academy. Esta empresa entonces está involucrada en todo lo que es el estudio y el análisis de los metamateriales, que es justamente la característica del proyecto ADA. Bien, Luis Elizondo, que justamente es integrante de esta organización, en algunas conferencias que ha dado recientemente, una que dio en una conferencia que se dio en Roma, el Centro
Y acá aparece también otro componente que es muy interesante, que es la operatividad multimedial, aérea, espacial y submarina. Parecería, porque todavía no se ha dado a conocer, pero probablemente dentro de 2 o 3 semanas se empiece a saber un poco más al respecto. Hay casos en los cuales se ha determinado que los fenómenos aéreos inusuales son capaces de operar sin transición de un medio a otro, puede pasar del medio espacial al aéreo y del aéreo al submarino, y poder desplazarse y operar sin ningún tipo de inconveniente, como si ese fuera su medio natural. Algo que sabemos que para cualquier vehículo tradicional terrestre no lo podría hacer. Un avión sirve para volar, un submarino para andar debajo del agua y un cohete para ir al espacio, y esa cosa no cambia. Y bueno, el último punto, que es también algo muy característico de la casuística ufológica, es lo que se conoce como elevación positiva, que hace referencia a la levitación o la antigravedad, que básicamente cuando en los casos se habla de ovnis que están flotando, que parece como que no tuvieran peso. Esta caracterización de los fenómenos aéreos no identificados también las hace Luis Elizondo de una perspectiva que no hay que dejar de tener en cuenta. Luis Elizondo formó parte de un órgano de investigación en el seno del Pentágono, un órgano oficial, pero dentro de lo que es Fuerzas Armadas. Por lo tanto, detrás de todo este tipo de análisis también hay un interés relacionado con la seguridad y con la defensa. Él lo ha dicho en estas conferencias, que quien sea capaz de dominar este tipo de tecnologías, lógicamente va a estar por encima de cualquier otra potencia militar terrestre. Por lo tanto, bueno, uno también puede empezar a hacerse una idea más clara de por qué existe un interés por determinar qué son los metamateriales y cuál es la posible utilidad. Porque ellos saben positivamente, bueno, ahí está un fotograma del famoso OVNI Tic Tac. Es evidente que el fenómeno OVNI se comporta de este tipo de manera, y por lo tanto existe una relación entre este tipo de metamateriales y este tipo de comportamiento. Y de hecho, ahora, bueno, esto es una noticia que se dio a conocer hace unas 3 semanas atrás. Últimamente se está empezando a utilizar un término que es el de vehículos aéreos avanzados. Es decir, históricamente se ha hablado de platillos voladores, luego se ha hablado de ovnis, recientemente, hasta no hace mucho, fenómenos aéreos no identificados, y ahora está reapareciendo o está apareciendo esta nueva concepción, que es de vehículos aéreos avanzados. Es un poco reconocer que no se está ante una simple manifestación, sino que son aparatos, vehículos voladores. Y cuando se habla de aéreos avanzados, es porque todavía existe una duda sobre su origen, si son extraterrestres o si podrían ser objeto de ingeniería inversa. Bueno, esta imagen, este documento que aparece en esta parte superior, corresponde al listado de los 38 documentos que fueron elaborados a pedido del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Y la serie de temas que se abordan parecen realmente de ciencia ficción, porque hablan de levitación, hablan de invisibilidad, habla de motor warp, habla de agujeros de gusano, de portales estelares. Esto fue hecho a pedido y con una concepción prospectiva, es decir, pensando en cómo sería el transporte espacial ya casi 50 años. Entonces se presentaron esta serie de documentos. Esto fue hace, entre 2007 y 2012, en el momento de ese periodo. Y está aquí que hace un par de años atrás se presentó un pedido para registrar como patente un modelo de vehículo aeroespacial avanzado por un investigador que trabaja para la Marina norteamericana, que se llama Salvatore César Pais. Ahí aparece el registro de la patente, hay un poco los diagramas correspondientes, y cuando se hace un poco la caracterización de ese tipo de aparato, una de las cuestiones que señala es que la tecnología que se aplicaría estaría en condiciones de alterar el espacio-tiempo local, lograr la antigravedad, ser capaz de crear una capa de plasma alrededor de la cubierta de este vehículo avanzado y ser justamente capaz de desplazarse tanto en el espacio como en el aire como bajo el agua. Y bueno, recuerda un poco las características que presentaba el famoso OVNI Tic Tac, el famoso video que muchos han visto,
de noviembre de 2004, porque en el testimonio que da uno de los pilotos, que fue justamente testigo de ese avistamiento, que es el comandante David Fravor, señalaba que uno de estos tic-tac logró hacer un descenso de 80.000 pies a la superficie del agua y luego se veía como si aparentemente se estuviera sumergiendo sin ningún tipo de estallido de salpicadura ni nada de eso. O sea que estamos hablando lógicamente de vehículos con características especiales, y para que esos vehículos tengan esas características tienen que estar hechos de materiales exóticos. Bueno, retomando nuevamente a Jacques Vallée, que es una figura realmente muy importante, en el caso anterior lo que vimos es una posible aplicación militar de algo que se está investigando como un fenómeno OVNI, ¿no? Ahora bien, también hay un interés científico en tratar de entender de qué trata el fenómeno OVNI. Existe una serie de características que se pueden analizar, de las cuales una de las que me pareció más interesante para mencionar y para que tome en consideración son los denominados efectos antifísicos, es decir, aquellas manifestaciones que van contrario a lo que nosotros conocemos como la física tradicional. Hay una serie de características que aparecen y que están registradas en distintos casos OVNI. Por ejemplo, reducción y aumento de su tamaño o cambio de forma en el lugar, una transformación de un mismo objeto, la división en dos o más naves o la fusión de varias en una sola, el hundimiento en el terreno, la observación visual no detectada por el radar, que es algo que mencioné recientemente, algo que bueno, también se ha comentado en distintos momentos, como la producción de tiempo perdido, el famoso missing time, o la dilatación del tiempo. Algunos pueden asociar esto con casos de teleportación, apariencia borrosa o transparencia en el lugar. Eso recuerda un poco también a la definición que yo les di inicialmente sobre metamateriales, donde habla justamente de que los metamateriales tienen la capacidad de alterar las ondas de luz. Bueno, y esto también es muy interesante, la desaparición en un punto, la aparición en otro lugar instantáneamente, sin que haya una trayectoria de por medio, ¿no? Una traslación sería, y una producción de una inversión topológica o dilatación del espacio. Son una serie de cambios que justamente les mencioné, la alteración del espacio-tiempo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo andamos el tiempo? ¿Estamos listos? Bueno, ya estoy terminando de todos modos. La idea es un poco mostrarles cuál es la importancia de la investigación en los metamateriales, y parece, por lo que se ha estado dando a conocer en los últimos meses, que alguna información más contundente y ya no tan especulativa vamos a conocer dentro de poco. Quizás por estas dos vías que aparecen acá presentadas. Por un lado, hay dos personas, una es un periodista que se llama Lee Spiegel y otro es un productor de documentales, James Fox. Ambos están muy ligados con el fenómeno OVNI, con la investigación, con la divulgación. Fueron invitados a comienzos en el mes de enero de este año a visitar un laboratorio donde se están realizando investigaciones sobre metamateriales. De hecho, Spiegel, cuando tuvo en su mano este tipo de material, realmente se sintió sorprendido por las características que estaban mostrando los resultados de la investigación del mismo. En principio, él no da a entender en qué lugar se produce eso, pero da una pista porque empieza a caracterizar a lo que sucedió en Ubatuba en 1957. Entonces, se hacen un par de asociaciones de ideas, ya que Lee Spiegel fue una persona que estuvo muy involucrada en ese esfuerzo que se hizo en el año 1978 de llevar el tema OVNI como discusión al seno de las Naciones Unidas, donde participaron los ufólogos más relevantes de la época. Ahí, bueno, no se alcanza a distinguir muy bien, pero está Joseph Amichai, ahí aparece Jacques Vallée. Esto fue motorizado por el primer ministro de Granada, Sid Gay. También participó y colaboró el ex astronauta Gordon Cooper. Y bueno, existe una sospecha, ¿no? Si bien Spiegel no lo confirma, pero se considera que quien está detrás de este documental que están haciendo ellos dos son esta dupla que se ha formado en los últimos años,
de Jacques Vallée y de Gary Nolan, y ahí, bueno, en la imagen aparece Nolan en su laboratorio en el Silicon Valley. Jacques Vallée también vive en el Silicon Valley, es creador de varias empresas de alta tecnología. Esa puede ser una de las vías por las cuales nos podamos enterar acerca de estos metamateriales, a través de un documental. Y la otra alternativa la vamos a conocer dentro de muy poco, el 31 de mayo, o sea, el 31 de este mes, y cuando se va a estrenar en Estados Unidos, no sé cuándo podremos verlo acá nosotros, de una serie documental en History Channel, que es Los No Identificados, dentro de la investigación OVNI en los Estados Unidos. Es decir, que en teoría, en este año, quizás tengamos un conocimiento un poco más preciso de cuáles son los resultados que se están obteniendo en la investigación de metamateriales. Ahora bien, en la comunidad ufológica hay una discusión sobre si realmente es bueno que este tipo de divulgación se haga a través de documentales, y muchos incluso critican que el medio elegido sea History Channel porque a veces suele tener producciones que son tal vez, bueno, un poco aparatosas o no tan serias, pero bueno, muchos ufólogos lo que quisieran, solicitan de alguna manera, es que los resultados de estas investigaciones se presenten a través de documentos científicos para que justamente se le dé un refuerzo a este tipo de investigaciones y deje de ser un conocimiento, una ciencia marginal, y sea considerado como algo verdaderamente digna de interés de toda la comunidad científica, y no solamente de un grupo de personas que actúan por fuera, digamos, del sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, entonces la otra opción es justamente se ha presentado a través de artículos científicos revisados por pares. Es la forma en que habitualmente se maneja la comunidad científica para divulgar conocimiento científico. Ahí aparece nuevamente el doctor Gary Nolan. El doctor Gary Nolan es realmente una persona muy interesante porque es un doctor en microbiología y inmunólogo que trabaja en la Universidad de Medicina en Stanford, en California. O sea, nuevamente estamos hablando de personas que están muy involucradas y seriamente con los mejores recursos para tratar de resolver este tema. Y él, justamente una de las cosas que dice es que confirma que uno de los objetivos que tienen ellos es de lograr una publicación científica, un documento científico, porque justamente ellos han descubierto que existen proporciones isotópicas inusuales en los elementos en los que ellos han estado investigando. Yo, bueno, ya he mencionado que si existen proporciones isotópicas inusuales, es posible que sean elementos que no se hayan fabricado, al menos en nuestro sistema solar. Serían claramente extraterrestres. Entonces, dice, hemos convencido un par de revistas importantes de que si juntamos un documento creíble que parezca una conclusión creíble, entonces lo enviarán a revisión por pares. O sea, la idea es que el trabajo que han hecho ellos sea trasladado a otros investigadores del mismo calibre, de la misma calidad, en distintas partes del mundo y con otros recursos, pero siempre avanzados y de punta, para que traten de confirmar y de corroborar lo que ellos señalan. Entonces dice, estamos obteniendo estas validaciones y estamos verificando con los expertos necesarios. Ellos hace rato que vienen consultando, digamos, off the record con otros integrantes de la comunidad científica sobre la característica o la naturaleza de estos metamateriales. Entonces dice, y es una estrategia muy interesante la que plantea, escribiremos un artículo simple que no reclamará nada, excepto el hecho de que exista la composición de las cosas y la historia de cómo se encontró, fin de la historia. Es decir, ellos lo que van a hacer es decir, esto es lo que hay, esto es lo que hemos encontrado, no van a decir esto viene de Ganímede, de Plutón, de Tau Ceti, ni nada de eso. Van a decir que han encontrado elementos en condiciones ligadas generalmente con un fenómeno aéreo inusual, tal vez un accidente, una explosión o algo parecido, pero no van a decir que es extraterrestre, sino que van a decir que han encontrado algo que realmente es raro, que no, y que naturalmente no se lo puede encontrar en la Tierra. Y incluso él se va a poner en cuestión el tema de los metamateriales, porque él dice y reconoce que los materiales es algo que es conocido por la ciencia nuestra, que es lo que yo un poco había expuesto al comienzo, porque los metamateriales se pueden hacer, se investigan, se utilizan ansiedad de partículas, reactores nucleares, por lo tanto él propone llamar a estos materiales de origen desconocido hasta ahora o de origen discutido, ultramateriales. Así que bueno, esto digamos está en proceso ahora porque estas son todas
de semanas atrás nada más. Así que estamos justamente en la ventana entre estos documentales que se van a lanzar dentro de poco, ahora a fin de este mes, o mes de junio, julio tal vez, y la tal vez pronta publicación de algún documento científico. Así que, y bueno, ya con esto para finalizar y para cerrar, una invitación a preguntarnos si la respuesta está allá afuera, un poco parafraseando los expedientes secretos X. Ahí tenemos, por un lado, las piezas de Ubatuba que están acá en el Museo OVNI, y por otro lado, una colección de materiales que son objeto de análisis por la Toyota Academy. Así que es cuestión de permanecer atentos porque quizás dentro de poco se pueda confirmar para que así sea para todos aquellos que nos interesa el fenómeno OVNI y que estamos convencidos de que su origen es, su naturaleza, el origen extraterrestre, y bueno, que estos metamateriales, estas piezas raras, terminen confirmando esta hipótesis. Así que bueno, hasta acá llego, así que bueno, espero que